Hola a todos, y sean bienvenidos a este vídeo especial que he preparado para ustedes. Es especial, ya que, aunque ya haya pasado de moda este formato de los icebergs, estuve elaborando desde cero este iceberg, además de ser un tema que aún nadie ha tocado hasta el momento. A lo largo de la historia, hemos visto distintas generaciones de videojuegos pasar, donde nos podemos dar cuenta cómo ha disminuido la competencia, quedando en muy pocas empresas que se han dedicado a hacer consolas de videojuegos. Este es un campo pero muy complicado que todo el mundo puede entrar, pero solo los más aptos podrán triunfar en esto. Al igual que muchas consolas buenas que han salido en estos años, hay consolas malas, y cuando digo que son malas, no me refiero a una empresa que quiso hacer una copia de la NES como la PlayStation, sino a consolas de empresas con renombre que fracasaron rotundamente en este campo que son las consolas de videojuegos. Así que, vamos a comenzar. Nivel 1. La GameCube es recordada por ser una excelente consola, pero debemos afrontar la realidad, que para el tiempo en la que fue estrenada, su competencia, por esos tiempos la PlayStation 2, se llevó todos los reflectores ganando esa generación. Actualmente, es muy complicado hacerse de una GameCube, debido a lo escasa que ha llegado a ser, además de ser una pieza de colección que ha llegado a venderse en cantidades completamente ridículas. Fue un fracaso en ventas, pero es una consola que todos los fans de Nintendo recuerdan con cariño. La Ouya fue una consola que prometía llevar al entretenimiento jugabilístico hasta el tope. Era una consola que conectabas a la televisión y prácticamente tu televisión contaba con sistema operativo Android, si es que no la tuviera, pero de una forma muy limitada. Podías navegar en la web e instalar más aplicaciones, pero con el riesgo de muchas cosas, como por ejemplo, esta consola no podía correr juegos táctiles, ya que el touchpad que incluía el control, solo reconocía un dedo. Actualmente está descontinuada debido al gran avance que estaban teniendo los teléfonos celulares, quedando muy obsoleta en un tiempo muy pronto. Nadie le puede hallar utilidad más que estarle metiendo emuladores, donde puede correr hasta el PlayStation 1. Navegar en internet en esta consola es muy tosco, convirtiendo a esta consola como un fracaso y una consola muy atrasada a su época. Este es un caso muy reciente ya que la extinción de esta consola fue en enero del 2023. Google quiso entrar en este mundo de las consolas, y así es como nació la consola Stadia. Era una consola que utilizaba videojuegos en la nube, es decir, no necesitabas ir a la tiendita y comprarte un cartucho o un disco para insertarla en ella, simplemente los comprabas todo de manera digital, y podías jugar en tu televisor, o en tu celular únicamente usando tu control. La razón del por qué esta consola se descontinuó, fue porque Google admitió que no llegó a los números que tenían planeados en un inicio, así cerrando los servidores quedando como algo inútil en un primer lugar. Después de que se haya publicado la fecha de cierre, se podía jugar todo lo que adquiriste hasta el 18 de enero del 2023, después de eso, ya no se podía tener acceso a la cuenta de Stadia. Para rematar, se le reembolsó a todos los usuarios quienes adquirieron Stadia, tanto como los juegos, DLCs, y la consola en sí. Se podría decir que fue un final feliz para los usuarios quienes la adquirieron, pero no se salvó del rotundo fracaso que fue, dejando una pequeña mancha a la empresa de la gran G. El inmenso éxito que tuvo la PSP es algo que se debe reconocer a gran escala, ya que prácticamente era como traer una PS2, pero con algunas limitaciones. Sony, al ver el rotundo éxito que estaba teniendo con sus consolas, tomaron la decisión de crear una nueva consola que superara por mucho a la PSP, casi al mismo tiempo que se lanzaría la PS4, para volver a replicar ese éxito que tuvieron. Pero, lastimosamente no fue así. La PS Vita teniendo como competidora a la Nintendo 3DS, Sony no pudo competir ante los 74 millones de consolas vendidas por Nintendo, ante las muy apenas 16 millones de la PS Vita. Se descontinuó en 2019, y se dice que fue un fracaso debido a que no podía competir ante la evolución de los teléfonos celulares, ya que esta no contaba con algo innovador que la hiciera destacar del resto de la competencia. Este es un claro ejemplo que las cosas llegan a ser malas, pero por razones infames.
La última consola de Sega, la Dreamcast, tuvo como maldición fracasar siendo la mejor consola de una compañía que venía acarreando fracaso tras fracaso. La consola en sí no era para nada mala, tenía incorporado un lector para leer los que en aquel entonces eran la sensación, los DVDs, además de también incluir un módem para conectarse a internet con la consola. La razón del por qué la consola fue un fracaso es porque llegó en un tiempo equivocado. A lo que me refiero, es que principalmente, su conexión a internet era demasiado lenta, haciendo que títulos como shooters fueran injugables. Después de tanto fracaso, simplemente la gente decidió dejar a Sega a un lado para irse con la competencia. Siendo una de las consolas exclusivas que hasta la fecha, la han querido vender en más de 5.000 pesos mexicanos. La verdad, una excelente consola, que fue demasiado infravalorada. No sé por qué, pero siento que Nintendo no quiso salir tarde para sacar algo nuevo en la pasada generación de consolas, con un PS4 que arrasó en esa generación, una Xbox One con un futuro incierto, la Wii U ya era un fracaso antes de que fuera lanzada. No me vayan a malinterpretar, ya que yo tengo esta consola y realmente es buena, no es la gran cosa, pero sí debemos aceptar que tiene más defectos que virtudes. El primer error, es que el público estaba confundido si esto sería un periférico para la Wii, pero no, Nintendo presentó esta consola como una upgrade de la Wii. A lo que llegó a que la gente se confundiera aún más. Si bien, primero hay muy pocos títulos que destacar sobre esta consola, la batería de la tableta duraba muy poco, y si se descomponía, tenías que comprarte otra consola completa debido a que el mando no se vendía por separado. También llegaba a tener bastantes problemas de conexión tanto como de internet o de dispositivos de almacenamiento. Parecía más una consola hecha a las carreras en lo que sacaban la Switch, ya que fue todo lo contrario a la Wii U. Y como dato extra, su tienda online apenas cerró en este año 2023, donde es de sorprenderse que haya durado tanto tiempo. Atari es una de mis empresas favoritas, pero debo de reconocer que su único gran logro fue haber creado la Atari 2600. Ya que, las demás consolas de Atari no fueran más que fracasos absolutos. La Atari Jaguar era la consola más potente que había en esa generación, era la competencia directa de la Super Nintendo, y la Sega Mega Drive. Llegaba con retraso a los distintos países, sumando eso y que no había periféricos ni juegos que destacaran en la competencia. Se cuenta que tenía varios errores internos que ocasionaba que fuera imposible programar juegos para la consola. También es algo muy importante a destacar, su control era uno de los más extraños, ya que además de los botones tradicionales, tenía un teclado numérico que se dice, era para realizar funciones dentro de la consola. Fue muy publicitada, y muy llamativa, pero dichos factores fueron los que llevaron a Atari a la quiebra, y sobre todo, al fracaso. Nivel 2. Con este nivel vamos a comenzar con un caso reciente, si se podría decir así. La pasada generación de consolas cabe mencionar que tuvo como vencedora a la PS4. Con una Wii U muerta antes de que fuese lanzada, y con una Xbox One que dejó mucho, pero mucho que desear. Desde un lanzamiento demasiado desastroso, y una decisión más que obligatoria del Kinect, el cual no fue ninguna innovación ante su antecesor, sumando a eso las incontables quejas de la gente sobre que se calentaba demasiado, entre otros problemas exagerados que tenía la consola, dejando a Microsoft en la cuerda floja, casi desapareciendo del mundo de las consolas. Hay mucha gente que defiende a la Xbox One justificando todos sus imperfectos, pero es más que evidente que es una consola que pasó muy pronto al olvido, siendo reemplazada rápidamente por las series X y S. Nintendo sobrepasó los límites en ventas cuando sacaron la Nintendo NES Mini, la cual tengo un video hablando de ella por si les interesa verlo. Sony, al ver el rotundo éxito que esta estaba teniendo, ellos también decidieron lanzar su propia versión, y es así como nació la PS1 Mini. Pero, no todo estaba marchando como en un inicio se pensaba. Tenía prácticamente todo para triunfar, pero uno de los primeros índices que definiría el futuro de esta consola, era su pobre y escaso catálogo de juegos. Seguido de eso, que los juegos se emulaban con un software de código libre, ocasionando que algunos juegos tuvieran problemas de rendimiento. Sony, como una forma tan desesperada de vender esta consola para no volverla a fabricar más, la vendían a mitad de precio, pero ni con eso la consola pudo salir adelante, siendo un gran fracaso con muchas críticas negativas.
La PSP, sabemos perfectamente que fue un éxito en ventas, prácticamente en todas sus versiones, una superando a la otra, pero hay una versión que fracasó más por la crítica que por la consola en sí. La PSP Go era una PSP normal común y corriente, pero con unas características que la diferenciaban del modelo tradicional. Esta tenía un mecanismo que hacía que se deslizase así para poder usar sus botones, no contaba con lector de discos UMD, y tenía integrado Bluetooth. La gente no recibió bien la consola más que nada por la ausencia de los mini discos, ya que se tenía que comprar todo de manera digital, obviamente hablando antes de que se pudiera piratear. La verdad, la consola es muy buena en todo sentido, solo teniendo algunos problemas de rendimiento en algunos juegos, típico de las primeras versiones, así que se entiende, pero de ahí en más, vendió muchísimo menos que el modelo tradicional solo por la crítica negativa de la gente por algo tan insignificante como eliminar cosas para incluir otras. Más que una consola en sí, estamos hablando de un periférico que se conectaba a tu Nintendo 64 para poder leer discos magnéticos. Tenía como función, mejorar el rendimiento y ampliar la capacidad de almacenamiento, también contando que se podían jugar niveles extra de algunos juegos. La historia del fracaso no es algo de lo que nos podamos sorprender. Con una PS1 que llegaba con todo el power, y por supuesto, siendo muchísimo más barata que la Nintendo 64 DD, también contando que su año de anuncio fue en 1995 y su salida fue en 1999, era más que evidente que el mal manejo sobre este periférico sería un gran fracaso. La compañía SNK optó por dar un paso adelante con su nueva consola después de su primera consola 4 años atrás. La Neo Geo CD tuvo un futuro incierto ya que, simplemente no sabían qué hacer con ella. Su distribución fue un trabajo demasiado complicado, sus tiempos de carga internos por juego fue algo que a la gente le terminó por desesperar, 1 minuto por pantalla de carga, algo exageradamente ridículo. Más que nada, la consola fue un fracaso tremendo debido a su pobre rendimiento, ya que era demasiado lento, y de un momento a otro pasó a llamarse a algo obsoleto. Nokia, como el rey de los celulares en ese tiempo, llegó a pensar que sería pan comido meterse al mundo de las consolas, ya que, ¿qué mejor forma de tener tu teléfono celular junto con una consola de videojuegos? Todos los planes para el Nokia N-Gage apuntaban a ser algo exitoso, pero siempre tiene que haber una serie de pasos que llevan a complicaciones, y este ocurrió de muchísimo más. El teléfono era bueno, y sobre todo, tenía una buena cantidad de juegos para escoger, pero tenía dos problemas que no terminó siendo del agrado de nadie. Primero, su diseño. Para contestar una llamada, era de lo algo más vergonzoso, ya que, se ponía en una posición demasiado ridícula, haciéndote parecer como un completo tonto. Y también, en su primera versión, tenías que estar retirando la batería cada que quisieras jugar un juego o si lo querías cambiar, para todo tenías que retirar la batería. En su segunda versión lograron resolver ese problema, pero aún conservando el diseño espantoso que tenía. Así Nokia entendió que solo servía para hacer únicamente teléfonos celulares, claro, hasta que llegó con sus teléfonos con sistema Windows Phone, pero eso ya es otra historia. La historia de Cibo es prácticamente la historia de la consola que solo se quedó en Japón y no salió de ahí, pero, este se quedó solo en Brasil y México. Fue una consola muy publicitada en México, vendiéndola como un sistema de educación, haciéndola ver como una consola multifuncional para ayudar a los niños con sus tareas, pero no eran más que puras mentiras. Los juegos se descargaban mediante Internet 3G, el cual era demasiado lento, incluso para la época. Los tiempos de carga al iniciar un juego eran demasiado largos, llegando a pasar hasta los 5 minutos. Su interfaz era muy parecida a la de la Wii, pero mucho más pobre y de menor calidad. Fue un fracaso ya que no llamó para nada la atención, pese a que se publicitaba en programas como Chabelo, el problema fue que la competencia ofrecía muchísimo más que la Cibo. Entre tanta basura que se lanzó para esta consola, lo que más llegó a llamar la atención, era una versión de Resident Evil, que solo fue lanzada en Brasil. Actualmente se vende en cantidades ridículas, aunque se encuentre en un pésimo estado. Nivel 3. La Gein.com fue una consola extraña, creada por una compañía extraña.
A pesar de su carente color en su pantalla, era táctil, pero un táctil demasiado tosco, como las pantallas de los primeros celulares, con una especie de plástico que activaba el táctil, ocasionando una sensibilidad pobre. Quería competir con la Game Boy, pero fue un fracaso ante esta. 300.000 copias puede sonar mucho, pero en esto de las consolas no es absolutamente nada comparable con las consolas de gran prestigio. Uno de sus aditamentos más extraños, es que podías conectarte a internet, pero necesitabas un cartucho especial. Su función, solo se limitaba a tener una pobre navegación web, y leer correos electrónicos. Tiger, el creador de esta y muchas consolas similares, abaratando costos. Se promovía como una consola prometedora, pero no se llegó ni a un cuarto de lo que se pensaba. No se vayan a confundir, no hablo de la PS1, sino sobre una consola que fue más adelantada a su época. La PSX fue uno de los más grandes fracasos de Sony, pero como dije, era algo muy adelantado a su época. Hoy en día las consolas se pueden dar el lujo de estar implementando cuanta cosa quieran en sus consolas, ya que, como tienen su renombre, y a medida que la tecnología va avanzando a pasos agigantados, en esos tiempos no todos podían costearse tan exuberantes gustos. Podías sintonizar la televisión con ella, y esta también poseería un disco duro multifuncional, donde una de las más importantes, era poder funcionar como videograbadora. Se promocionaba en Japón como una versión super mejorada de la PS2, y pese a todas sus características que mejoraron por mucho, su elevadísimo precio fue un repelente para todos los que alguna vez quisieron hacerse con una de estas. Como dato curioso, Sony repitió la historia con la PS4 Pro, pero aquí obtuviendo un mayor éxito. Ahora no es más que una pieza extremadamente cara para los coleccionistas. Cuando crees que tienes todo para triunfar y terminas haciendo el mayor fracaso de tu vida, eso es algo que debe de doler por mucho. La empresa Amstrad fue una de las triunfadoras durante la época de los microordenadores, consiguiendo crear una comunidad de jugadores y desarrolladores. Y en los comienzos de los años 90, optaron por entrar y competir en esto del mundo de las consolas con su GX4000, pero pareciera que su consola fue un fracaso más porque llegó tarde a la generación en la que querían entrar, llegando a ser obsoleta. Su pobre potencia de 8 bits fue destronada por su competidora más fuerte, la Sega Mega Drive, vendiendo muy apenas unas tristes 15.000 copias, absolutamente nada, dejando sin ganas de continuar en las consolas a esta empresa británica. Investigando sobre esta consola deja mucho en qué pensar. Cuando crees sentirte confiado para poder irte a competir en algo que no eres bueno, hasta llegar a asumir el fracaso que te espera. La empresa que desarrolló la Action Max, fue quien pudo lograr el éxito de la NES en su tiempo. Al ver todo el éxito que estaba logrando la empresa de la gran N, Worlds of Wonder, empresa que creó Action Max, quiso también entrarle con su consola algo peculiar. Si bien, la consola era algo barata, costaba unos $100, pero no desquitaba para nada su precio. Parecía más un periférico para una videocasetera, como escucharon bien, debías de tener una videocasetera forzosamente para poder jugar con ella. Podías seleccionar la dificultad a tu gusto, y para poder jugar con 2 jugadores, debías configurarlo previamente con los botones de la consola, ya que no se podía conectar el segundo mando y ya. Después, los juegos no iban en la consola, iban en la videocasetera, convirtiendo esto más como una película interactiva, pero usando un mando de consola. Fue tan mala que a un año de su salida, fue el último clavo en el ataúd de Worlds of Wonder, ya que la empresa se quedó en bancarrota. La historia de la Sega Saturn es una muestra de que, nunca debes hacer las cosas a la prisa para ser primero en terminarlas, es mucho mejor hacer las cosas bien hechas, sin importar si eres el último. Las prisas y la presión de la competencia fueron las claves para que la Sega Saturn fuera uno de los más grandes fracasos de Sega. La Sega Saturn pretendía dar el primer golpe en esa generación de consolas, queriendo llegar antes que la PS1 al mercado. Pero como les he comentado, esta consola se hizo tan a las carreras, que ni a nivel de marketing ni a los juegos pudieron salvarla, ya que también estaba hecho a las carreras. Mientras que la PS1 llegaba con un buen catálogo en 3D, la Saturn aún estaba estancada con tecnología en 2D, haciéndola muchísimo más inferior ante la competencia, y para rematar se vendía en $100 más que la PS1, marcando el fracaso inminente de la Sega Saturn.
Nivel 4. Analizando el caso de la Intellivision, me sorprende que haya sido un fracaso en una época donde la competencia también fueron grandes fracasos. Se estaba pasando una gran presión debido a la crisis de los videojuegos en 1983. El equipo de Intellivision se quería apurar a terminar videojuegos, incluyendo uno especialmente donde se utilizarían gafas en 3D. Tuvo algunos juegos muy buenos, pero la crisis de los videojuegos ya estaba en su punto más alto, dando la negativa del público. Y donde el fracaso de esta generación ocasionó la cancelación de Earthworm Jim 4. Hablando desde este 2023, digamos que hace una década y media, una consola con aditamentos importantes sería bueno y fundamental para que todos tuvieran una, pero, lastimosamente, el caso de Gizmondo no fue así. Una consola que tenía unas características muy buenas, como tener un GPS, una cámara para fotos interna, y que sus juegos venían dentro de una tarjeta SD. Pareciera ser una consola muy adelantada a su época, pero hubo factores que la llevaron al fracaso, sobre todo, factores estéticos. La consola no era para nada atractiva, además de que no se prestaba para que fuera una portátil eficiente. Su elevado costo siendo vendida en 300 euros, la verdadera razón de ese precio, fue que la desarrolladora invirtió millonadas en distribución y publicidad, ocasionando una gran deuda. Para su mala suerte, la empresa sufrió una pérdida de más de 300 millones de dólares. En una época donde estaba de moda los videojuegos pre-renderizados, donde se aprovechaba la gran capacidad de los CD-ROMs, los desarrolladores creaban películas interactivas. La Philips CD contaba con este aditamento, donde un problema de este formato era la poca interacción del jugador, limitado a pulsar un botón o elegir una acción en raras ocasiones. Philips, creadora de la CD, logró obtener la licencia de los juegos más importantes, como fue Mario y Zelda. Juegos muy pobres tanto en calidad, en jugabilidad, y en escenas pre-renderizadas dentro de los juegos. Imagina ser superior en potencia ante tus competidoras, pero tu mala estrategia de marketing ocasionó que fracasaras brutalmente. En 1989, Atari quería pisar fuerte en el mundo de las consolas portátiles con su Atari Lynx. Siendo esta, la primera consola con LCD en su pantalla, siendo superior a Game Gear y la Game Boy. Su pésimo manejo comercial, su ridículo tamaño, y su poca duración en la batería, terminó siendo un repelente para que a esta consola la dejaran pasar de largo, por mucho. Al estar elaborando ya este video, hasta este punto, no encontré nada relacionado sobre esta consola, hasta que regresé la investigación y me percaté que uno de mis seguidores en Twitter me la había recomendado junto con la fuente de información, así que te mando un saludo. La LJN VideoArt era una consola que su principal función era para que funcionase como un sistema de aprendizaje para el público más pequeño. Una de las cosas que podías hacer con esta consola, era pintar y dibujar. Sí, quizás intentar innovar en un mercado no siempre sea la mejor idea. Como todas las consolas mencionadas, fue un fracaso en ventas. Logró tener 9 juegos, donde casi el 100% solo podías pintar y dibujar, teniendo una pésima recepción en los lejanos años de 1989. Bautizada por muchos expertos en este ámbito como el primer fracaso de un grande, la Atari 5200 tiene una gran variedad de desperfectos, aún viéndola a simple vista. Su fabricación duró muy apenas 2 años en el mercado, ya que la crítica del público fue demasiado negativa, llegando a un punto muy exagerado. Unas de las principales quejas que llevaron a la negativa a la Atari 5200 es que carecía de una retrocompatibilidad, y que su control era uno de los peores creados en esa época, vendiendo solo una tercera parte de lo que llegó a vender la Atari 2600. Tiempo después fue sustituida por la 7800, pero de igual forma, llegó a fracasar rotundamente. Nivel 5. La Digiblast no fue más que una promesa que no llegó a cumplir ninguna expectativa. Teniendo una tecnología superior a la Game Boy, y una tecnología igual a la PSP y la Nintendo DS, ofreciendo su servicio por mucho menos que la competencia, en $120.
Como una consola como tal se podría decir que no servía para eso, ya que se enfocaron principalmente en hacer esta consola en un entretenimiento multimedia, contando con distintos episodios de algunas series de televisión. Al público enfocado a este mercado no les pareció nada llamativo esta tecnología, y optaron por dejar a un lado la Digiblast para adquirir a la competencia, que hay que aceptarlo, era muchísimo mejor, además de que se podía hacer lo mismo que la Digiblast, con muchísimas más funciones aparte. La Commodore 64 en sí, era principalmente un computador personal que pretendía hacerle frente a Apple y a IBM. Pero hablando en concreto de la Commodore 64 Game System, era el ordenador modificado para que funcionase como una videoconsola. Tenía una considerable cantidad de juegos buenos y que si de por sí la Commodore 64 ya era un rotundo éxito, ¿qué pasó con la Game System? Se lanzó exclusivamente en Europa en pleno auge de los 16 bits. Además, la versión jugabilística era más cara que la versión computacional, haciendo que la gente pensara mejor las cosas y seguir adquiriendo la versión del computador, y dejando la versión de videojuegos a un segundo plano. Los diseños de algunas consolas, controles y periféricos son el claro ejemplo que el ingenio humano no tiene límites. La Mattel HyperScan viene de la mano de los mismos creadores de la Intellivision, muy característica por su diseño muy extravagante, como si una sandwichera se tratase. También es una consola extraña, debido a que sus especificaciones no se han podido encontrar en ninguna página web. Pero teniendo en cuenta que sus dos competidoras principales fue el Super Nintendo y la PS1, ya nos podríamos dar una idea de lo que fue el futuro de esta consola. Por la poca información que pude encontrar, los más grandes desperfectos de esta máquina, es que su cable de vídeo viene soldado dentro de la consola, es decir, si se estropea por alguna razón, la consola dejaba de funcionar con poca probabilidad de que volviera a revivir. También, como esta usaba tecnología de CD, se comparó con una Neo Geo CD, resultando como perdedora, ya que cargaba muchísimo más lento que la Neo Geo CD. Y también, sus controles tenían desperfectos que aunque fueran nuevos, a veces funcionaban y a veces no. La historia del fracaso de la FM-Tone Smarty es muy similar a lo ocurrido con la Atari Jaguar y la Commodore 64. Era un ordenador modificado para poder jugar videojuegos, no era mala, incluso, tenía una amplia de juegos muy buenos, pero su precio prohibido fue el principal motivo para que la gente quitara el ojo en este aparato. Tenía una mezcla muy rara de disquetes combinado con unidades de CD, haciendo ver juegos en 2D de una manera muy aceptable, pero con lo mencionado de su elevado precio, esta consola solo se ha llegado a convertir en una pieza de colección para gente exigente, obvio, hablando del ámbito del coleccionismo. Una consola muy interesante, pero siendo completamente honestos, solo se ve ser muy funcional en caricaturas. La R-Zone cuenta con dos versiones, una donde su pantalla va incluido en su control, y otra donde su pantalla va en nuestra cabeza. Y esta última es en la que nos vamos a centrar. Pareciera ser los artefactos que usan Appa y Vegeta para medir el poder de pelea. Se supone, esta consola quería cambiar la opinión de la gente ante el fracaso de la Virtual Boy, haciendo algo más, entre comillas trabajado, pero terminó siendo lo mismo al fin y al cabo. Te ponías el lente con un arnés que iba en tu cabeza y con un solo ojo podías ver lo que estaba ocurriendo en el pequeño espejo que venía, cometiendo el mismo error que la Virtual Boy, utilizando ese dañino y nefasto color rojo para los juegos. Utilizar esta consola era un reto inmenso, ya que, además de ponerte el artefacto en la cabeza, también tenías que soportar el peso de las baterías y del cartucho, y ya el resto era intentar jugar con esta consola. Además de tener una campaña de publicidad engañosa, el terrible resultado dio el punto perfecto para mandar a dormir para siempre a la R-Zone. Después se quitó el ridículo concepto de ponerla en tu cabeza para terminar siendo más portátil, pero a final de cuentas, era exactamente lo mismo. Nivel 6. SNK es muy conocido por sacar cosas muy adelantadas a su época. ¿Cuál sería el inconveniente? Efectivamente, los elevados precios de sus productos por ser de altísima calidad en lo que se refiere. La Neo Geo Pocket y Pocket Color son consolas con características superiores ante la competencia en ese momento.
El tema de estas dos consolas bien se podría hablar más a profundidad en un vídeo, pero las principales causas de su rotundo fracaso se derivan a problemas con la compañía, el poco interés de compañías aliadas y de la propia SNK, ya que esta tuvo muy buena publicidad en Japón, haciendo frente a Nintendo, pero no fue lo suficiente para salvar a la que por muchos se conoce, la mejor consola portátil del milenio pasado. La Game Boy Advance y la PSP es la muestra perfecta de que puedes llevar consolas de sobremesa a las portátiles, obvio, con sus respectivas limitaciones. Muchísimo antes, Sega intentó innovar en este apartado con su Genesis Nomad, que pretendía ser una Sega Genesis portable, pero, a simple vista, esto solo se puede pensar en lo peor. Un pésimo diseño, defectos a la hora de adaptar los juegos, problemas en su pantalla, y el punto más contundente sobre su fracaso, es que este devoraba las pilas en cuestión de segundos, sin exagerar. La PC-FX era una consola con más parentesco a un computador, realmente, esta no era nada para la competencia ya que era más una máquina con el peor apartado gráfico en esa generación, durando no más que 4 tristes años en el mercado. Fuera del apartado gaming, la marca Pioneer es mundialmente reconocida por ser de los primeros lugares en la fabricación de equipos de audio de altísima calidad, pero lo sorprendente dato es que en 1993 intentó adentrarse en el mundo de las consolas con su Laseractive, pero esta consola era tan ambiciosa como cara. Costaba alrededor de $970, un precio completamente ridículo ofreciendo no más que reproducción de toda clase de discos CD en cualquier formato. Se supone que con esta consola podías jugar juegos de Sega, pero para eso debías de pagar $100 adicionales ya que el paquete no venía incluido en la versión básica de la consola. Muy apenas logró tener 30 juegos donde por sí solo el llamado Myst fue uno de los que más recuerdan, y los demás solo eran versiones de juegos de la Mega CD. Su ridículo precio y sus limitaciones contando que no tenía nada bueno ni innovador para la época, el público consumidor prefirió mil veces quitar el ojo de la Pioneer Laseractive. Como un buen consejo, podríamos decir que siempre debes tomarte tu tiempo, y no salir cuando las cosas están pasando por momentos muy pesados. Época de la Master System, y de la Nintendo NES, la TurboGrafx llegó sin promoción, sin campañas, sin nada que le hiciera frente a la competencia, y terminó desapareciendo sin que la gente se haya dado cuenta por lo menos. Llegó a tener unos juegos bastante buenos, además de que según el registro, fue la primera consola en contar con tecnología CD-ROM opcional, mucho antes que la Mega Drive y la Mega CD. Como menciono, no fracasó por ser una consola mala, al contrario, es una pieza que todo gamer retro debería conocer, pero su nula publicidad ocasionó que esta consola se perdiera en el abismo y que a final de todo, nadie se haya dado cuenta de que esta consola desapareció. Nivel 7. Principalmente conocida como la Commodore SD-TV, pasó a llamarse Amiga SD32. La primera consola en 32 bits, teniendo como competencia principal a la Sega 32X, esta consola como un dato curioso, podías conectarle los mandos de la Sega Mega Drive. De hecho, la historia del fracaso sobre esta consola es algo muy complicado de explicar, debido a que esta consola no fue un fracaso, se agotó rápidamente en Reino Unido, ocasionando que no se pudieran fabricar más consolas para vender, debido a que Commodore, la empresa desarrolladora, tenía juicios pendientes en Estados Unidos, ocasionando que no se pudiera exportar a ese país, perdiendo mucho terreno. Una consola buena que terminó por fracasar debido a las deudas de su empresa desarrolladora. El mayor, y más grande fracaso de Sega, por muchísimos factores. La Sega 32X no es exactamente la consola que se ve, sino más bien, es un periférico que hacía ver los juegos de Amiga CD a 32 bits. Realmente no suena muy prometedor el apostarle a un periférico para la elevación de potencia de la consola base, pero el fracaso resultó más por razones estrepitosas. Principalmente, su costo era ridículamente caro, en ese tiempo en España costando 32.000 pesetas. No tenía juegos buenos ni a destacar en nada, era una pésima experiencia en todo sentido, y el último clavo en el ataúd, Sega Japón le dio por completo la espalda al proyecto, quedándose sin apoyo sumando la crisis de Sega, este artefacto terminó siendo desechado hasta actualmente convertirse en una pieza de colección.
¿Quién lo diría? De ser quien haya innovado y beneficiado a Nintendo con sus consolas portátiles haya sido el mismo que casi lleva a Nintendo a la quiebra. Esta consola no necesita presentación, es emblemáticamente conocida como el más grande fracaso de Nintendo, la Virtual Boy. Era una consola que pretendía llevar la experiencia a otro nivel, publicitándose a sí misma como una consola de realidad virtual. Pero todos sabemos que eso no tiene nada. Tuvo una muy nula cantidad de juegos, y todos tenían esos colores característicos de negro y rojo, los cuales ocasionaban náuseas, dolores de cabeza, y en el peor de los casos, epilepsia. Era muy incómoda de usar, y gente que la tuvo decía que las pilas eran muy propensas a zafarse del control, ocasionando que perdieras tu partida. Algo que la mismísima Nintendo no quiere que le recuerden nunca más en su vida. No sé ustedes, pero en lo personal me gusta la Vectrex. Créanme cuando les digo que esto es tecnología retro pura. Pero lastimosamente, salió en una época donde lo retro ya había avanzado demasiado. Lo mismo que le pasa a muchas consolas, son buenas, pero por falta de empeño, publicidad, y que su desarrolladora le interese sacarla adelante se pierde mucho el potencial. Había más opciones en el mercado, que ya incluían juegos a color a pesar de ser los mismos píxeles, pero el color llamaba más la atención de las personas. Se supone que se intentó arreglar esto, pero no fue más que algo parecido a lo que próximamente sería la Virtual Boy. Hasta la fecha, no se sabe con exactitud cuántas consolas se lograron a vender, ya que esta fue una consola innovadora que fracasó por ser ignorada. La empresa de la Gran Manzana, Apple, actualmente goza de ser la compañía número 1 en venta de celulares. Pero, hace tiempo, también quiso entrarle al mundo de los videojuegos. ¿Ustedes qué creen que pasó? Posiblemente pensarán que después de tan buenos productos que ha sacado, fabricar una consola sería pan comido. Una lástima, porque la realidad fue otra. Bautizada como la Apple Pin, pretendía ser una consola de tope de gama, patrocinada por Apple, de la mano de Bandai, la cual pretendía romper a la competencia, la cual era la PS1 y la Sega Saturn. Lanzada en 1996 con 18 juegos de lanzamiento, pero llegando a los 30, impulsados por Bandai, así que no era de sorprenderse ver juegos de Dragon Ball aquí. La apuesta fue muy grande, pero el poco interés de las empresas más grandes en esas épocas más el costo de salida de $700, terminó por espantar a todos los que alguna vez le pusieron el ojo encima. Siendo honestos, la competencia hacía mucho más por menos precio, ya que la PS1 de salida costó $300 con muchísimo más apoyo, y por supuesto, juegos de calidad. La Pin tenía varios problemas de rendimiento en los juegos, y si de por sí, la gente no estaba interesada en lo más mínimo, se pretendieron en un inicio vender 100.000 consolas, pero solo se terminaron vendiendo 10.000, solo un 10% de lo esperado. Un gran fracaso que la empresa de la Gran Manzana no quiere que le recuerden de nuevo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Nuevamente, al igual con mi vídeo del iceberg de la animación, el cual se los recomiendo si no lo han visto, disfruté haciendo este tipo de contenido, a pesar de que es un poco complicado y pesado, pero a final de cuentas es algo que disfruto hacer. Recuerden, si les gustó el vídeo, les agradecería si le dan like, y si lo comparten para que YouTube me permita tener más público. Nos vemos sin antes mencionar que pueden seguirme en mi Twitter y en mi canal de juegos, es donde pueden interactuar conmigo de una manera más cercana, todos los enlaces estarán en la descripción. Así que sin más, nos estaremos viendo en otro vídeo.